Entonces, vamos a compartir nuestro material de hoy, recordando que somos el programa contra la corriente de los centros de formación y liderazgo CENFOL en el mundo. Y estamos en esta temática poco predicada, que es la contemplación. Y hablábamos que la contemplación es esa manera de estar a solas con Él y, y esperar que Él tome la, la intención de esa experiencia, donde obviamente la oración y la palabra son claves. El Señor dice que entremos a nuestra habitación y a solas, quedándonos quietos en silencio, entremos a su secreto, porque el Padre nos ve y nos oye en lo secreto y nos respalda en público. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo que Él era el camino, la verdad y la vida? Tres aspectos demasiado especiales. Porque Él dijo, yo soy. No dijo, yo les voy a mostrar, yo soy. De manera que esta parte debemos comprender que es el camino. Jesús se refiere a sí mismo como el camino hacia Dios el Padre. Siempre habla del camino al Padre, de la casa del Padre, de lo que el Padre respalda y envía a través de su obra que es aplicada por el Espíritu Santo. Implica que Él es la única vía para llegar a la salvación y comprender, conocer a Dios. Si estamos hablando de este camino, es un camino de sabiduría, es un camino de relacionamiento. Creo que lo que nos invita a la enseñanza hoy es a revisar cómo es nuestro relacionamiento con Dios. Yo sé que es muy frecuente que algo de oración hagamos en el día. Pero esa oración de alguna manera se intensifica cuando estamos en apuros, cuando estamos con circunstancias que nos oprimen. Entonces ahí se incrementa la oración. Cuando la oración debiera incrementarse por amarle a Él. Y sincerémonos, ¿de verdad amamos a Dios? Dice que la forma de amar a Dios, que está basado en el gran mandamiento, es amarlo por encima de todas las cosas. Y es amarlo con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, dice, toda. Dios está diciendo, si vas a estar en mi presencia, no me estés compartiendo con otras cosas. Yo no puedo estar adorando al Señor, no puedo estar buscando su presencia y estar mirando el celular y contestando WhatsApps y permitiendo que alguien entre, que interrumpa. Ahí no está el Señor, para nada. Por eso, desde el comienzo, marca una línea bíblica que transversaliza toda su palabra. Desde cuando le dice a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que merezco todo el respeto, yo soy el dueño, yo soy el creador, yo soy el que te da cada día, yo soy el que te amo con amor eterno. ¿Cómo será nuestra correspondencia con el amor eterno? ¿Qué tanto perdemos la comunión con Él, o sea, la común unión? Cuando Él dijo que era la verdad representa la luz, la verdad representa salir de la ignorancia, de la confusión, de la duda. Pero sobre todo la verdad nos saca de la duda, nos saca del miedo. Jesús es la verdad en un sentido profundo. No solo la enseña, sino que Él mismo es la encarnación de la verdad divina. Él es el verbo. Él revela la naturaleza y el carácter de Dios. Recordemos que carácter es sistema de gobierno. Dios gobierna la vida. No hay ningún aspecto en toda la tierra que se le haya salido
de la soberanía y el control de Dios. Aquí hay varios aspectos. Si en Romanos 8:14, algunos me dicen que ese es mi versículo, es uno de los importantes, porque dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y el camino y la verdad se conjugan dentro de una claridad que tenemos que mirar entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que decidimos. Lo hemos visto en otro momento. Yo no puedo orar por las promesas de Dios para que se apliquen, se vuelvan reales en la oración, pero continuar el resto del día con pensamientos antife. Vamos a suponer que tenemos un hijo o una hija en el hospital, está delicada, y oramos por eso. Señor, tú le puedes sanar. Tú has prometido que por tu llagas fuimos sanados de todas las enfermedades, y clamarle por ese hijo. Pero después de terminar de orar, no, es que, ¿qué tal que se muera? ¿Y si no sale de allí? ¿Y si eso va a ser muy costoso? Y empezamos con una serie de pensamientos que la oración fue de labios para afuera, porque la oración eficaz puede mucho. La oración eficaz del justo, dice en Santiago, puede mucho. Ahora, cuando el Señor dijo que Él nos traía la vida era porque no la teníamos. Entonces, al tener la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Y si lo tenemos es tener la vida. ¿Y en qué consiste esa vida? Y aparte que él dijo que nos la traía en abundancia. Bueno, vamos a irlo descubriendo. Jesús ofreció vida eterna y vida en abundancia. La vida que Él promete no es solo una existencia futura en el cielo, sino una vida plena y significativa que comienza en el nuevo nacimiento. Cuando entra Cristo a vivir en nosotros, nos convierte de hombres naturales en hombres espirituales. Primera de Corintios 2. El hombre natural solamente tiene alma y cuerpo. Piensa, siente, habla, decide y actúa desde su interpretación humana. Por eso dice Proverbios 3 que no seamos sabios en nuestra manera de pensar, sino que recibamos la sabiduría del Señor. Probablemente no estemos viendo nada nuevo, pero se trata es de correlacionarnos con nuestra forma de vivir. Y entonces Él nos garantiza en 2 Corintios 5:17 que si de verdad hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, en comunión, en común unión con Cristo, somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, pero una de las tendencias de nuestra mente es a volver a traer el pasado. Y si yo hubiera hecho, y, y mira lo que me hicieron, y mira lo que perdí. Y el Señor dice, yo todo te lo hago nuevo. En estos días, algún alumno tuvo una pérdida importante. Y yo le decía, el Señor nos promete en muchos pasajes, dentro de ellos en Joel, que Él nos devolverá multiplicado lo que hemos perdido. Entonces, ¿nos quedamos en el lamento de la pérdida o nos paramos a darle la gloria a Dios en su promesa? ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué tal si empezamos a aplicar esto en nuestra vida? En el principio creó Dios a Carlos. Ponle tu nombre. Todos, absolutamente todos tuvimos un principio. Sí, un principio al nacer de papá y mamá. Pero el Señor nos está diciendo en el nuevo nacimiento, como dice
en Juan 1, 12, 13. Dice, estos que nacen de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, como dice en Juan 3, ese nuevo nacimiento es nueva creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿cómo estábamos en ese momento? Desordenados, vacíos, en tinieblas, y el Espíritu Santo empieza a moverse. Para cada uno de nosotros aquí se aplica su palabra, que dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Dios no nos permitió crearnos y existir para perdernos, porque Él es soberano. Y parte de eso hace el sentido de su esencia de amor. Por eso Dios es un Dios restaurador. Ahora, Dios reconcilia la creación con Él. Dios no hace parches, no hace remiendos, no medio cura las cosas. Todo lo que Dios hace es integral. Usted de verdad es una nueva criatura. Las cosas nuevas pasaron. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros en la mente? Pues los recuerdos, esa forma de pensar que creó hábitos. Por eso Romanos 12:2 dice que no sigamos pensando como piensa la cultura de este mundo. Observe lo que dice ahí en ese pasaje, tan conocido pasaje. Permítale a Dios que le renueve la mente y entonces podrá disfrutar de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta y es para cada uno de nosotros. Si no entramos en el campo de la renovación de la mente, entonces vamos a tener una mezcla de cosas allí que no agradan a Dios, deterioran nuestra calidad de vida. En algunos de los seminarios he compartido esto. Cuando usted administra su vida, sí tiene en cuenta qué cosas puede controlar y cuáles no. Hoy estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial con los adolescentes y cada vez me encuentro más y más padres desesperados y ese desespero viene del hecho de no conocer el camino, la verdad y la vida. Sí creer en Él. ¿Cuántos no creen en Jesús y no creen desde las diferentes religiones cristianas? Pero Dios no quiere tradiciones, Dios quiere una relación personal. Entonces, hagamos un pequeño alto, pero muy profundo para decirnos qué cosa de lo externo sigue agobiando mi vida. Empezando por la esposa, esposo, hijos. Son externos. Yo no puedo obligar a, ni era el método de Jesús. Jesús dijo al que quiera, y lo sigue diciendo, al que quiera le doy sabiduría abundante. Al que quiera le muestro el camino diario. Al que quiera lo llevo a las alturas, a lo escarpado de las alturas de su presencia. El que de verdad ha nacido de nuevo, dice en Efesios, que nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo. Está hablando de nuestro espíritu. ¿Qué tanto evaluamos nuestra vida diariamente conforme a la palabra? Porque si hacemos un devocional y después salimos disparados a dejar que nuestra mente y nuestras emociones actúan como el viejo hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Me incluyo, pero te motivo a que pensemos esto. ¿Cómo actuamos cuando algo que hace otra persona nos incomoda? ¿Cómo actuamos? En esos momentos sí tenemos en cuenta decir cómo actuaría Jesús en este instante para hacer lo mismo, o todavía seguimos con agresividad,
quejándonos, murmurando de otros, buscando culpables. Esa no es la vida del Espíritu. Y por eso digo que yo soy el primero que levanto la mano, porque esa es una tendencia que traemos a ser reactivos, pero que gracias al amor de Dios y al perfeccionamiento que está haciendo en cada uno de nosotros, ese aspecto cada vez tiene que ir siendo menos. Él prometió en Filipenses 1:6 terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros, si es que comenzó. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Entonces, Dios nos creó, nos encontró desordenados, vacíos, pero el Espíritu de Dios vino a iluminarnos, vino ese resplandor en nuestro corazón que es la palabra de Dios, que es la sabiduría, que es el Espíritu Santo. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y esto lo hace en nuestro interior. Cada vez nos va llevando más a no pecar, cada vez nos va llevando más. Yo he tenido una experiencia y creo que esto ocurre en todos, donde primero en el nuevo nacimiento y al empezar a revelar su palabra, entonces nosotros somos confrontados cada vez que hay una intencionalidad de pecado, cada vez que hay una tentación. Pero luego esto nos lleva a luchar con algunos aspectos. Que hemos tenido tanto esa intencionalidad de pecado que, que ha tocado luchar contra ello, pero obviamente con el poder del Espíritu Santo. Pero luego esa etapa pasa y ya lo que era una tentación es un aborrecimiento. Por ejemplo, si una persona ha estado atrapado en la pornografía, cada vez que va a ir a consumirla, viene y lo confronta el Espíritu Santo y empieza esa lucha contra las tinieblas. Pero el Señor nos hizo más que vencedores. Pero llega un momento en que cualquier cosa que le inspire pornografía la va a aborrecer, porque ya tenemos el mismo sentir de Cristo. Recordemos Primera de Corintios 6:17, donde dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Entonces comienza una nueva etapa. En el nuevo nacimiento, como dice Juan 3, comienza para nosotros una nueva etapa. No traigas el pasado, todo lo haré nuevo. Por eso me impactó tanto todo el pasaje de Isaías 43:18 en adelante, donde Él nos demanda de no traer el pasado, sino vivir cada día en su amor, esperando que nos maraville, nos sorprenda. Y eso hace parte de la contemplación, de caminar con Él. Y aquí pudiéramos llevarnos otra intencionalidad de cambio de vida. No pienses en lo que ya sabes. Esto lo trabajo mucho con parejas, donde al comenzar a hablar con las parejas empiezan a traer todo un relato del pasado. Y es que él me hizo, y es que hace esto, y es que ella, y es esa doble vía de acusaciones, y está recordando el pasado a toda hora. Cuando una pareja deja de mirarse los defectos, se toman de la mano y miran al Señor. Él es el camino, la verdad, la vida. Parece una transformación de su hogar y también una transformación de sus hijos. Si tienes hijos, nietos y están en crisis, ¿qué es lo primero que ellos deben conocer? Que hay un nuevo nacimiento.
Alguien podría decir, pero es que hoy en día hablarle a los adolescentes de Dios y esto es la locura, no creen. Algunos creen más en la energía, otros dicen, yo sé que hay alguien por ahí, hay algo por allá superior, pero yo no creo en religiones. Hay una parte que es sensata. Dios no nos ha demandado a convencer a la gente que deba tener tradiciones. Podemos leer el capítulo 1 de Isaías y por toda la Biblia, los 4 evangelios. Dios condena las tradiciones. Dice, son rutinas que aprenden, pero su corazón sigue enfermo. Es la relación con Él. Un indicador antes de acostarnos es qué tanto disfruté de mi relación con Dios, de vivir este día con Él, con su Santo Espíritu, de compartir el día con Él. Pero ¿cómo se hace? Hablando, orar sin cesar es eso. Señor, gracias por este amanecer tan lindo. Gracias, Señor, porque voy a ir a hacer esta gestión y voy contigo. Permíteme experimentar el resultado de esa gestión que voy a hacer, porque ese resultado viene de ti, porque soy tu hijo. Al encontrarse con alguien, uno puede hacer una breve oración. Dios mío, úsame en la vida de esta persona. A veces le llegan a uno pensamientos que uno no andaba buscando. Por ejemplo, acordarme de un colega que hace mucho tiempo no hablamos y, y decir, voy a orar por él. Dios mío, no sé la vida de este compañero, pero hoy lo bendigo. Hoy te pido, Señor, que ojalá él te conozca. Es ese tipo de interactuar con él. ¿Para qué me está llegando ese pensamiento? Para algo. Nada se le sale al Señor de su mente. Entonces recordemos que Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos y esto se ve reflejado desde el Génesis. Y entonces tiene su reflejo, su pasaje paralelo en el Padre Nuestro. Comenzamos así cada día. Este día me lo regaló mi papá que está en los cielos, mi Padre de amor, el que me ha adoptado como hijo y aquel que nunca me dejará ni me desamparará, aquel que me ha preparado un lugar para cuando llegue a vivir eternamente con él. Y este es el regalo. Aún este comienzo de esta enseñanza y de este día nos lo regaló él. Dios está permitiendo este momento y como es su palabra, lo está usando en nuestras profundidades. Santificado sea tu nombre. Quiere decir que respetamos la soberanía de Dios sobre cada aspecto de nuestra vida. Venga tu reino. ¿Por qué el Señor quiere que meditemos en esta parte? Reino es riqueza, reino es rey. Venga, quiere decir que intervenga en nuestra vida. ¿El rey de qué? De justicia. Hágase tu voluntad. Miremos los dos aspectos. ¿Cuáles son las riquezas del reino de Dios? No tienen límites. Vemos que hay un libro de instrucciones, de revelación y de iluminación, de sabiduría divina. Y sabemos que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Tiene principio y fin el libro. Pero si vamos a las profundidades de cada línea, no tiene fondo, es eterna. Nunca terminará la palabra de Dios de hablarnos, de cumplir su función en nosotros, porque el Padre ha declarado que no regresará el vacía.
Entonces, cada día lo llenamos de las riquezas del reino. Por ejemplo, una de las grandes riquezas del reino es la paz. Y Jesús dijo, yo te traje la paz, no la que el mundo da. ¿Tenemos en cuenta esta riqueza en nuestro caminar diario? ¿O cada cuánto perdemos la paz? Cada cuánto. La sabiduría abundante, la paciencia, la fe, el gozo, que hemos visto en otros momentos que no es lo mismo la alegría del gozo. La alegría es lo cotidiano, es en la mirada externa, en lo que hay, pero el gozo es por la intimidad con Él, independiente de lo que pase afuera. El gozo es en el espíritu y Él nos demanda que vivamos en el espíritu. Es tan escaso el reino de los cielos que no, no podemos copar todo el día con Él. O tenemos la intencionalidad de vivir las riquezas del reino en cada momento. La palabra misericordia, sabemos muy bien que mísero quiere decir miseria y cordia quiere decir amor. Entonces, cuando vemos a otro en miseria, le damos amor o llegamos a reclamarle con todo y a señalarlo. Hace poco estalló una bomba en una familia. Uno de las, una de las chicas de esa familia la encontraron consumiendo drogas. Y eso fue el escándalo impresionante en toda la familia. Casi la contramatan. Le dijeron de todo. Jesús hubiera hecho eso. ¿Cuándo Jesús avergonzó a un pecador? ¿Cuándo? No hay un solo caso. Al contrario, Jesús se levantaba indignado con los legalistas religiosos. Y de eso tenemos, de fariseos, perdónenme si suena fuerte, pero tenemos pedacitos, donde llegamos a confrontar a otros y a señalar a otros sin compasión, como si tuviéramos la capacidad de, de transformar personas. Lo que sí nos dice Dios es que somos sus embajadores del amor, exhortar con amor. Recordemos los tres pasos: exhortar, consolar y edificar. Esa es la manera que Dios va abordando a través del Espíritu Santo nuestras relaciones. Hágase tu voluntad. Acá en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo es en el cielo? Pues en el cielo es la vida perfecta, el Rey de justicia. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué dice eso? Porque el que habita en nosotros es el Espíritu de Jesús. Y si dejamos que Él gobierne en nuestras emociones, en nuestras interpretaciones, en nuestra forma de hablar, vemos la gloria de Dios, vemos las riquezas del reino, como en el cielo, actuando aquí en la tierra. Su voluntad y sus riquezas del reino nos llevan a actuar como actuaría Jesús. ¿Por qué? Porque en Colosenses dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Jesús habló del camino, también habló de un modelo de liderazgo. No existe ni podrá existir un modelo de liderazgo más perfecto que el de Jesús. En algún momento lo he enseñado. Hay una coherencia completa, hay una consecuencia completa en Jesús.
Ser consecuente es lo que pienso y siento, es lo mismo que digo y hago siempre. Es el gran desafío del modelo de liderazgo de Jesús. Solo se puede lograr con la llenura del Espíritu Santo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ese pan de cada día incluye sabiduría, incluye conocerle y contemplarle más, incluye el recibir lo nuevo para administrarlo y obviamente también habla del alimento físico. ¿De dónde viene? Él dice, te daré techo y pan y que eso te baste. O sea, Dios está diciendo, cuenta con lo básico. Pero cuando nosotros caminamos más religiosamente, no importa dónde vayas, ser católico, evangélico, cristocéntrico, pero en todo eso hay tradiciones religiosas que a Dios no le agradan. Entonces, cuando algo no nos está saliendo como pensamos, decidimos ir a resolverlo nosotros mismos y no esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La profundidad de esta oración. ¿Qué tengo en mi interior más presente cuando voy a actuar? El perdón, la reconciliación, la misericordia, el amor o la sentencia. Es que usted, y viene toda la acusación. ¿Qué tal que Jesús fuera así con nosotros todos los días? Imaginémonos a un Jesús cuando estemos ya para acostarnos y que Él se revelara en nuestra vida y empezara, mira todo lo que hiciste hoy, esto y aquello y lo otro y no sé qué, es el colmo, debieras irte al infierno. Ese sería el modelo. Y no nos metas en tentación. Dios nos protege cuando nosotros caminamos con Él. Entonces, la adoración y la santificación del nombre de Dios es reconocer la santidad y la grandeza de Él todos los días. Él es el dueño de cada segundo de nuestra vida. La venida del reino de Dios es orar por esa manifestación diaria, por tener una relación de experiencia diaria con Él. Él ha dicho que nos entrega cada día completo, que Él nos provee cada día lo que debemos recibir. Y hay una tremenda promesa en Eclesiastés 3 que dice, y todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor. ¿Qué tanto respetamos el tiempo del Señor? ¿Qué tanto respetamos la espera en el Señor? Para eso se requiere paciencia. Por eso dice en Hebreos 6, del 10 al 20, aprende de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Ya no las dieron. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 13 en adelante, dice que son grandes y preciosísimas promesas las que Dios nos ha dado para poder vivir las riquezas del reino y huir de las contaminaciones de este mundo. Quiero repetirlo porque es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, y allá aparecen los 7 niveles de madurez espiritual. El perdón es pedir perdón por nuestros pecados y comprometernos a perdonar a otros. ¿Con qué autoridad moral puedo yo no perdonar? Como si no tuviera todo un prontuario que llevó a Jesús a la cruz por mí.
La protección contra la tentación y el mal es pedir esa ayuda de protección diaria. Ahora, quiero, quiero ser muy, muy enfático en esto. Humanamente, apenas llega algo que no nos gusta, que no esperábamos que ocurriera, aparece una reactividad impresionante en nuestro interior, o de tristeza, o de llanto, o de ira, o de rechazo, o de atacar, o de paralizarnos. Y si está ocurriendo, se le salió del plan de Dios. Hace poco perdí un dinero, lo perdí físicamente. No sé qué pasó, pero boté un dinero. Y entonces, pensando en, sí, fue un descuido mío, pero pensando en ello, ¿cómo irá a usar Dios esto? Porque Él todo lo usa para bien. Entonces empecé a orar por la persona que se lo encontraría, para que fuera una bendición en su vida, en su casa, en fin, pero no le permití a mi mente entrar a quejarme y qué descuidado, obvio, que aprende uno a tener más cuidado, pero no es la amargura. ¿Y será que Dios no puede multiplicar lo que se perdió? Pero lo que más sentía yo con gozo en mi corazón era que el Espíritu Santo iba a usar esto en la necesidad de alguien. ¿O será que no puede hacerlo? En esta última parte, por favor, creo que esta es la mayor conclusión de hoy. Si Jesús dijo que Él era el camino, no hay otros caminos, es solo Él. En una de las cartas de Timoteo dice que solo hay un intercesor y un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Es increíble cómo, cómo hay personas que siendo cristianos van a buscar un agorero, un adivino, un, un, un chamán. Eso es una tremenda ofensa para Dios. Él es el camino. Solo Él es el camino. Entonces, ¿qué factores hicieron ir la gloria de Dios del templo? Este es un hecho que ocurrió en el Antiguo Testamento, pero que puede ocurrir en nuestra vida. ¿Quién es el templo ahora? Primera de Corintios 3:16 dice, ¿acaso no te has dado cuenta que eres templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo. Cuando vemos que la gloria de Dios se puede ir del templo, en nuestro caso, no es que el Espíritu Santo se vaya, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él para siempre. Nunca nos será quitado el Espíritu Santo. Pero la manifestación de su presencia se silencia. ¿Recuerdan cuando en Apocalipsis dice, creo que es Apocalipsis 3, tengo contra ti que has dejado el primer amor? Arrepiéntete, porque si no vengo y me llevo el candelero. O sea, la fuente de la espiritualidad, de las riquezas del cielo, de la llenura del Espíritu Santo, puede desaparecer. Y la persona puede seguir siendo cristiana, puede seguir orando, se puede seguir congregando, pero ¿y la presencia de Dios? ¿Será que podemos vivir un solo día sin la presencia manifiesta de Dios en nosotros? Sí es posible que ocurra. Mira lo que pasó en la época de Ezequiel. La gloria de Dios abandonó el templo debido a la idolatría y desobediencia del pueblo de Israel. Capítulos 8 al 11 del libro de Ezequiel describe
cómo Dios le muestra al profeta Ezequiel las abominaciones que se cometían en el templo y en la ciudad de Jerusalén. Leyendo esto, ¿a qué nos debe inspirar? ¿Qué tanta idolatría hay en este momento en nuestra vida? Idolatría por la televisión, por todos esos canales de comunicación del celular que tanto tiempo nos lleva a perderlo. Y con cosas, viendo cosas que ofenden a Dios, aún en programas de chistes. Ya hoy en día los chistes son vulgares, todos tienen que ver con infidelidad, con homosexualismo y con un poco de cosas que no agradan a Dios. Entonces, ¿qué hacemos allí? Ellos tenían adoración al sol, adoraban a Tamuz, pura idolatría, dioses babilónicos, imágenes y prácticas paganas. ¿Qué idolatría puede haber hoy en nuestra vida que esté separando la presencia de Dios, la manifestación de Dios, apagando el Espíritu Santo, como nos lo demanda el Señor? Dice, no apaguen, no resistan, no contristen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a convivir con nosotros cuando en nuestro interior hay idolatría. Uno de los factores de idolatría más frecuentes hoy en día es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Todavía el dinero nos oprime. Sé que esto solamente lo puede hacer el Señor. Si uno tiene un compromiso financiero y está uno súper confrontado porque no tengo cómo cumplir y faltan 8 días, ¿en qué, a dónde va mi cerebro? ¿En qué hago? ¿Voy y me endeudo con intereses de abuso? He perdido mi paz interior por una deuda. Por eso Jesús advirtió, yo no te doy la paz como el mundo la da. La paz es su presencia, el camino, la verdad, la verdad, la verdad, la vida. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. ¿Por qué Jesús cada vez que se encontraba con alguien, lo primero que le preguntaba era por su fe? Por allá un personaje que le dijo, ayúdame en mi pobre fe. Qué oración tan poderosa. Le dijo un ciego, si quieres, me sanas. ¿Fueron extensas esas oraciones? No. Si solo le tocara su manto. ¿Ustedes se dan cuenta que no eran 3 días de oración? No digo que no haya que tener momentos muy especiales, pero se dan cuenta que se cumple y se seguirá cumpliendo lo que Dios nos ha enseñado, que Él mira es el corazón. ¿Qué es lo que hay en mi corazón cuando me relaciono con Dios? Dice, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué me preocupa más? Llenar y llenar mi día de acciones para conseguir dinero y más dinero y unas horitas extras el domingo por la noche me servirían. Alguna vez me decía alguien, no es que la semana debiera tener un día más. Dios por fuera de la ecuación. Sorpréndeme, Señor. Tú sabes que tengo esta obligación. Y si tengo esta obligación y no la puedo cubrir es porque no he sido un buen administrador de los recursos. Perdóname y dame sabiduría, pero también ayuda para salir de esto. La idolatría y la desobediencia del pueblo de Israel llevaron a Dios
a abandonar su templo, a retirarse de la ciudad de Jerusalén. La gloria de Dios se elevó del templo y se detuvo sobre los querubines, pero luego se elevó hacia el umbral del templo y finalmente se retiró de la ciudad. Esto lo podemos aplicar diciéndonos, nuestro tiempo lo estamos invirtiendo tanto en el trabajo, en la televisión, en esto, en buscar ganar bitcoins y lo otro y aquello. Llegamos a la plaga de los distractores. No podemos seguir ahí metidos en el celular, en esto, en lo otro, no podemos. Es administrar el día como Dios quiere. Si le dedicamos mucho más tiempo a los medios digitales y a otras cosas, la, la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida se apaga, se va. Quisiera que nos lleváramos una reflexión. ¿Podemos distinguir cuando la presencia de Dios está activa en nuestra vida o cuando se ha silenciado? Usted ha pasado por una sequedad espiritual, no se la deseo a nadie, es desesperante y toca con oración y arrepentimiento reconectarnos con Dios. Esa partida de la gloria de Dios simboliza la separación entre Dios y su pueblo, pero la misericordia de Dios es increíble. En toda la Biblia dice, y si ustedes siguen haciendo esto y lo otro y aquello, entonces van a terminar en destrucción y en esta, viene todo el relato, sobre todo en los libros de los profetas mayores. Pero siempre al final queda la expresión de la misericordia y de la grandeza de Dios. Siempre en todos los relatos dice al final, pero si te arrepientes. Mira cómo segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, el que menciona mi nombre, el que levanta a buscar mi rostro, se arrepiente, se aparta de sus malos caminos y busca mi presencia, yo restauraré su tierra, los libraré del mal, y parafraseando un poco. Y dice, y estaré muy atento aquí a la oración que van a hacer. Como quien dice, muéstrame tu corazón, es un corazón de verdadero arrepentimiento. Creo que algo que debemos llevarnos hoy de aquí es la idea del mantenimiento, de la sostenibilidad, de la sustentabilidad de la presencia de Dios en nuestra vida, por no perder la comunión con Él, de hacerle partícipe de cada cosa. La gloria de Dios regresó al templo en la visión de Ezequiel en los capítulos 40 y 48. Y esta era la palabra profética de lo que iba a pasar en nosotros. Dice, visión del templo futuro y la restauración de la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Por eso ahora no hay templos físicos. El libro de Hechos en el capítulo 17 dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas como si necesitara de algo. No es el templo. Me han tocado personitas que se quejan porque hacemos la reunión en un sitio o en otro. Dios no está mirando ladrillos, está mirando nuestro corazón. Obvio que Dios nos lleva cada día a crecer también en los espacios que vamos desarrollando en cada ministerio. Algunos factores que contribuyeron al regreso de la gloria de Dios y cómo aplicarlo en nuestra vida. Describe un templo nuevo, con medidas y diseños específicos de Dios. Esto implica la renovación y la purificación. Nuestro hogar es un hogar donde se ora. Hay altar familiar. Carlos, pero es que acá ni mis hijos, ni mi esposa, o mi esposo,
No importa, ¿acaso el altar familiar depende de que bendice tu hogar con un altar familiar todos los días? Dios irá trayendo personitas. Purificación del pueblo. La restauración de la gloria de Dios también está relacionada con esa mm, purificación y renovación como congregación, como grupo, no dejando de congregarse como algunos acostumbran. Dios ama ver a su iglesia, a su novia, a su futura esposa unida. Cuando yo dejo de pertenecer con vínculos de amor, que es el vínculo perfecto, y de servirle a Dios en comunidad, estoy fragmentando el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo y Él quiere un cuerpo unido. Mira que Dios promete limpiar y establecer un nuevo pacto con ellos, el nuevo pacto en el cual ya vivimos nos permite a nosotros tener la garantía de la presencia y la manifestación diaria de Dios, pero debemos hacer el mantenimiento del templo. No hay disculpa. Primera de Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Isaías 1:18, por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca. La relación con Dios nos lleva a tener un mantenimiento constante de limpieza y renovación todo el día. Y ese es el camino de la santificación, aquel mandamiento olvidado donde dice, sean santos porque vuestro Padre Celestial santo es. La santidad es ese gimnasio diario de si la embarro inmediatamente me arrepiento. Pero ¿qué tanto arrepentimiento hay en nosotros? ¿Hay dolor cuando pecamos? ¿Por qué dice en Efesios 2 que estábamos muertos en otro tiempo siguiendo las culturas de este mundo? Porque el que no ha nacido de nuevo peca y no le importa. ¿Sabe por qué no le importa? Porque los muertos no sienten. Por eso Jesús decía, deje que los muertos entierren a sus muertos. Pero cuando el Espíritu Santo se contrista, producto del pecado, esa tristeza nos es transmitida porque estamos unidos a Él. El pecar y no reconciliarse con Dios hace parte de la dureza del corazón, hace parte de caminar todo el tiempo diciendo creo en Dios, soy cristiano, pero Dios ha retirado su manifestación, su presencia, su gloria hace rato. Escuchen esto. Si Dios decidiera abandonar la tierra, llevarse al Espíritu Santo, muchísimas congregaciones seguirían funcionando, cumpliendo con tradiciones religiosas, sin la presencia de Dios. Y esto puede incluir nuestros devocionales por la mañana. Sí, leemos un texto, sacamos algunas cositas, pero eso lo hemos hecho producto de que el Espíritu Santo nos está enseñando. Recordemos que el justo por la fe vivirá y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por oír al Espíritu Santo que nos enseña cada día en la palabra. El regreso a la obediencia. ¿Qué tanto tenemos en nuestra agenda diaria estar vigilando qué momentos, qué pensamientos, qué relaciones, qué tipo de administración está por fuera de los parámetros de Dios?
la presencia de Dios. Él ha prometido esa reconciliación. Cuando Jesús resucita y se rasga el velo, porque lo que vemos en el tabernáculo, que en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, ya ahora nos abrió el camino. Y dicen Hebreos, entra confiadamente a su presencia para recibir el oportuno socorro. La relación de las circunstancias, ¿desde dónde las hacemos? ¿Desde dónde intervenimos las circunstancias que nos toca sortear cada día? ¿Desde la relación con Dios o desde la relación con el miedo, con la duda, con la forma cultural de resolver las cosas? Entonces, la restauración de la gloria de Dios es un tema, el tema más importante en nuestra vida. La renovación y la restauración de la relación entre Dios y cada uno de nosotros. Esa relación es lo que debemos vigilar y mover cada día. Ese es nuestro norte, nuestra brújula. Gracias Dios por darnos este día, pero danos la sabiduría para ser buenos administradores y danos la guía de tu Espíritu Santo para poder vivir cada día como tú quieres que lo vivamos. La paga del pecado es muerte. Recuerden, la palabra pecado quiere decir fracaso. La palabra pecado quiere decir grande será su ruina si no te arrepientes, dice la Escritura. Entonces, ¿qué tanto nos llevamos hoy como un estímulo de estar evaluando nuestra vida entre si honramos a Dios o no en cada aspecto de nuestra vida? Pero también es mirar eh, si vivimos la guía del Espíritu Santo. Nuestra frágil mente se distrae a muchos rincones, pero la gloria de Dios permanece allí. Vuelvo y les digo, hay que entender, no es que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. Él prometió que nunca se iría, pero su manifestación sí. Jesús es el Señor de señores. Y si no lo invitamos a cada aspecto de nuestra vida, entonces Él respeta con dolor, se entristece, pero respeta esas decisiones. Amado Dios, te entregamos el resto de nuestra vida y que hoy llegue una unción especial de sabiduría, abundante de luz, para no salirnos del camino, para reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y queremos desde el fondo del corazón decirte, fuera de ti nada queremos aquí en la tierra, porque teniéndote a ti lo tenemos todo. Te entregamos hoy todas nuestras necesidades. Renunciamos a la duda, a los miedos, a un lenguaje de escasez, porque teniéndote a ti tenemos todo. Nos has dado las riquezas eternas del cielo. Nos has hecho coherederos con Cristo de todas las riquezas de tu reino. Gracias, Señor, por todo lo que harás en las necesidades de cada uno de nosotros. Por eso hoy te pedimos que nos lleves al convencimiento de conocer tu voluntad revelada y de poder cumplirla. El deleite de la obediencia. La palabra nos lleva a que estemos siempre gozosos, que no tengamos ansiedad por nada, que no tengamos miedo, porque el miedo es la ausencia de confianza en ti. Por eso te entregamos todas nuestras necesidades que tú conoces. Hoy te pedimos
que podamos continuar con tu presencia y con el gozo. Como dice el libro de Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vivamos en el gozo del Señor porque es un estado sobrenatural. Y todo esto te lo expresamos con profundo agradecimiento y en el nombre de Jesús. Amén.